Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a En Vivo a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso y valiente país, República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos los que nos sintonizan también en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Suramérica a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales para esos países y el resto del mundo. Martes 7 de julio del año 2020. Buenas noches formalmente a don Juan Sebastián Ricardo y García, abogado de los tribunales de la República, analista de fuste, amigo mío. Desempleado desde que se inició la pandemia y tratando de recuperarnos. Amigos, Usted le ha ido muy bien en la pandemia, así que no, una oficina abierta, abierta solo para recibir clientes que no pueden resolver por el problema de la justicia. De todas maneras, buenas noches, Mayovanex Atahualpa, Ramírez y Molún. A ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy martes 7 del mes de julio, del séptimo mes del año, en un día extremadamente caluroso y en una noche que está prácticamente de la misma manera. El que extrañe al año 2020, el 31 de diciembre, le voy a dar hasta con la botella plástica de refresco. Así mismo es. Así debe bueno, ser. Señores, hablando de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Entramos en materia. Bueno, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos rindió su informe y dijo que, como siempre, pudo constatar que de todas las fuerzas políticas se mantuvo el odioso sistema de compra de cédulas y de conciencias. En esta ocasión, no figura eso en el informe de la Organización de Estados Americanos, pero hubo partidos políticos que hoy son gananciosos que establecieron una nueva modalidad que fue la de el tipo médico familiar. O sea, voy donde una familia, ayudo a una familia y esa familia se compromete por agradecimiento con el voto. Pero esta es una semana de análisis, Atahualpa. Hay que ver qué va a pasar con Danilo Medina. ¿Qué va a pasar con Gonzalo Castillo? ¿Qué va a pasar con el PRM? ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández? ¿Y de qué manera se va a recomponer la política dominicana? Que ya el PLD avisó por boca de su presidente interino que se constituían en el principal partido de la oposición. Pero no es que ellos se constituyen, es que el país los mandó a esa posición en las elecciones del domingo. O sea, habría que ver qué va a pasar ahí, porque después de ponderar algunos detalles sobre el resultado de los comicios que ya conocemos, presidenciales y al Congreso, me di cuenta de dos cosas. Ajá. La principal de ellas es que el cambio no fue necesariamente motorizado en las principales figuras del PRM. Ese cambio caló porque aún dentro del Partido de la Liberación Dominicana estaban hartos de ver a Temo Montaz, a José Ramón Fadul, a Francisco Javier García, a Reinaldo Pared Pérez, a Danilo Medina y a todos los miembros del comité político, incluyendo los que aspiraron a senadurías,
estar en sus posiciones por 17 y 18 años, 20 años. El propio PLD, cuya membresía va para afuera ahora, pero estoy hablando de la que barre, de la que trapea, de los mensajeros, de los que rinden labores. Esa gente va para la calle porque no hay cama para tanta gente y eso es normal. Pero el propio PLD se cansó de no autorrenovarse y de yo trabajar toda una vida para estar en un cargo medio cuando los miembros del comité político se han repartido el poder por 4 periodos hasta la saciedad. El cambio caló más que nada en esa sociedad y esa clase media que apoyó siempre al PLD, que dijo ahora estoy harto, no de lo que pueda venir del cambio solamente, sino que estoy harto de lo que hay ahí. Fíjate cómo ahora figuras como el candidato a senador por Monteplata, el candidato a senador por La Romana, el candidato a senador por Asua, todos esos candidatos, Julio César Valentín aquí en Santiago, fíjate que ahora ellos compitieron solos, ya no tenían el conveniente arrastre de los diputados, ahora se fueron solos y mira donde todos se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque también Santiago y los PLDistas que apoyaron a su partido estaban cansados de ver que la única figura que puede venir a ocupar la senaduría de Santiago es Julio César Valentín. Mira. Lo mismo en Monteplata y lo mismo en todos sitios. Hubo un hartazgo que alimentó el cambio que se encarnó en la figura de Luis Rodolfo Abinader. Mira, es tan así lo que tú estás planteando, que las posiciones que generalmente reservaba la cúpula de los partidos, eran para personas, y en este caso que estamos hablando del PLD, eran para personas que si se iban a un bailoteo, no sacaban un voto ni en su casa. No sacaban votos. Y ese resultado de la pérdida de casi 24, 25 escaños en el Senado de la República es justamente eso que tú planteas, de que ahora el voto de los diputados no se le sumaba al senador, la parte del hartazgo que había, que se tradujo también en beneficio para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader a la cabeza. Y esa gente tuvo que ir a buscar los votos, los senadores, que no tenían ninguna base, porque no se habían identificado tanto con su provincia, independientemente de que a otros se lo llevó la ola. Algunos se lo llevó la ola, porque había ofertas que realmente no podían competir con senadores actuales, pero esa ola y ese hartazgo se lo llevó también. Y esa división del voto, esa separación del voto que quitaba el arrastre de diputados para con los senadores, hizo sus estragos. Y qué bueno que ojalá se mantenga y no se le ocurra a alguien cambiar la fórmula en una próxima reforma constitucional, porque eso va a hacer que los senadores, que los legisladores entiendan que ellos van a ser los que van a tener que salir a buscar sus propios votos. Yo pienso que hay que dejar que bajen las pasiones, pero como tú dices, esto va a ser una semana de análisis, y al Partido de la Liberación Dominicana como tal, que hay muchísima gente seria, igual que nosotros partidos, muchísima gente seria, también le va a convenir que haya una purga. No es un asunto de tú declarar que el partido es el primer partido de oposición, porque usted no fue que lo eligió para ponerse ahí, como tú dices, sino que vaya a un congreso y que se sometan todas las autoridades que están ahí, que tienen más de 20 años, Sebastián. Las autoridades del partido, que se sometan al escrutinio de las bases a ver si realmente van a salir, porque no creo que salgan ninguno. Entonces, todo eso
va a tener que pasar en el Partido de la Liberación Dominicana después de esta derrota. Pero hay gente que por supuesto se va a tirar del barco antes de que naufrague totalmente, y que se aprovecharon muy bien de los gobiernos del PLD. Le va a pasar lo mismo que le pasó en el 2000, cuando perdió el PLD, que empezaron a buscarle el lado automáticamente a Hipólito Mejía en aquel entonces, y ya hay gente buscándole el lado a Luis Abinader para este cambio de gobierno. El PLD tiene la experiencia de 4 años fuera del poder, 2000-2004, pero ahora la recomposición tendrá que ser evidentemente una recomposición profunda en cuanto a la renovación de los liderazgos altos, liderazgos de las direcciones altas y medias del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, ese partido Atahualpa venía en una situación de quiebre desde el año 2015. El germen de ese quiebre, que se reflejó de manera pública en ese año, empezó desde la misma toma de posesión del presidente Medina en el 2012. Las cosas que impulsaron desde ese partido con la anuencia del poder para destruir la figura de Leonel Fernández en una especie de vendetta política. Ahí nació la malquerencia, la aversión, el aborrecimiento, el odio, que se repartió entre las dos figuras principales, cargados ambos de un ego difícil de sobreponer. Pero ese quiebre explotó en el 2015, cuando hubo que llegar a un acuerdo para que el PLD concurriera unido a esas elecciones. El presidente Leonel Fernández confió en ese acuerdo, pero cuando vio que el comité político de su partido se le sobreimpuso y se le dijo, porque hay cosas en la política, como decía don Juan, que nunca se dicen y que nunca se ven. Cuando se baloteaba la posibilidad de una primaria en el PLD, al doctor Fernández se le hizo saber que las mediciones hechas por el partido no lo daban a él ganador en unas elecciones ahora en mayo por el Partido de la Liberación Dominicana. Él entendió que eso era una imposición del comité político y una violación a los principios y al espíritu del partido del contrato, del acuerdo que llevó al partido a las elecciones del 2016. Y él desde ese momento se preparó. Él no iba a renunciar a su candidatura porque él pensaba que el PLD solo llegaba al poder con él, su ego, ¿verdad? Y la aversión, el aborrecimiento y la inquina que él tenía contra ciertos personeros del gobierno que estaban al lado del presidente Medina. Y por eso él preparó lo que dicen ahora, que Leonel Fernández se vio compelido a salir del PLD. No, señor. Leonel Fernández se organizó previendo las alternativas en lo que él llamó, y tú lo recuerdas, que a nosotros nos lo dijo, y no en términos confidenciales ni de reserva, nos lo dijeron dirigentes principales del leonelismo, de que él había preparado una estructura electoral paralela que se llamaba Convergencia Democrática, que finalmente fue el nombre que adoptó el grupo de partidos que estuvo a su lado de manera satelital en estas elecciones. Pero él se preparó para salir del PLD porque él sabía que había una reticencia en el comité político a que él fuera el candidato y que el danilismo no lo aceptaba él, sino que había que buscar a uno. Lo mismo pasó con los demás candidatos, solo que Reinaldo Pared Pérez entendió en ese momento que debió honrarse el espíritu del acuerdo del 2015 y por eso su actitud de rebeldía en los momentos de las primarias. Pero el presidente Fernández no fue que se vio compelido a salirse. El presidente Fernández ya tenía sus planes y lo hizo bajo esa tesitura. Ahora habrá que ver, porque Atahualpa, no fue la corrupción básicamente la que sacó al PLD del poder, porque si fuese así, Félix Bautista no fuera senador electo. Si fuese por los negocios políticos sórdidos y asqueantes, el gordito de la Vega no fuese senador electo de la Vega. Hubo un cansancio en el PLD de las mismas figuras que tienen
2 décadas repartidas en 1 y 4 periodos más, usufructuando el poder, disfrutando del poder, mientras las bases de un partido que lo llevó tantos años al triunfo estaba vegetando con posiciones medias. Entonces, y chiquitas a veces. Y chiquitas. Pero hay que ver, el presidente Medina, Atahualpa, es el único dominicano impedido de tener acceso a la presidencia de la República. Sería una insensatez y quizás una imprudencia que se hable ahora de que el presidente pudiese optar, aunque ese artículo transitorio que no forma parte del cuerpo constitucional bien puede ser declarado contrario al espíritu del cuerpo propio de la Constitución por el Tribunal Constitucional en su momento, y eso podría habilitar al presidente Medina. Pero yo le recomendaría a él y a Gonzalo Castillo, que es el gran ganador en esta contienda. No solo el Luis, el gran ganador fue Gonzalo Castillo, porque el PLD Atahualpa se dio cuenta desde febrero que no iba a ganar el poder y tenían las encuestas. ¿Y qué pasó? Dejaron solo a su candidato y se resignaron al resultado, dejando de lado el poder, porque lo rindieron. Lo rindieron. Mientras la oposición aprendió de ellos mismos, se puso a la vanguardia en los medios, en las acciones políticas, retrotrajo de los sedimentos de la opinión pública todos los baldones del gobierno para utilizarlos como argumento del cambio, y ahí llegó y triunfó en una estrategia válida. Válida y fructífera. Y fructífera. O sea que habrá que ver cuáles serán los destinos. Quizás Leonel Fernández mañana recibe el apoyo de Félix Bautista, quizá un par de senadores mañana, pero el PLD debe, dejando de lado todo impulso de cambio basado en la atribución de culpas personales, porque hay culpas tienen todos, desde el presidente Medina hasta el comité político, sin dejar de lado a Leonel Fernández. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, porque cuando regresemos vamos a hablar de 2 casos que evidentemente van a tener que conocerse en los tribunales de la República con relación justamente a los resultados de las elecciones congresuales en el área congresual de la República Dominicana. Quédese un momentito que regresamos en un par de minutos.